Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y hoy les traigo un Pokémon demasiado roto, demasiado brutal, letal, como tú quieras llamarle, todos los sinónimos que puedan existir. Oscuro, Electivire, uno de los Pokémones que tú puedes tener dentro del juego, que debe ser utilizado sí o sí. Es uno de los Pokémones que me han estado pidiendo poder mostrarlo en videos, y muchísimas gracias a Yasmani por hacer esto. Un puño hielo para que utilice el escudo por si acaso, por más de que sea un Pokémon de tipo dragón, tiene esa parte agua, decide escudarlo. Y acá es donde viene el Voltio Cruel, 183 en el ataque. Ahí nomás te la dejo con esa primera estadística con bonus stab. Toma, one-shotea al Kindra. Es un cañón de cristal. Le quitó el escudo, volvió a tener la prioridad de Elite y encima se lo baja de un one-shoteo total. Snorlax oscuro no va a poder hacer mucho, por más de que le lance fuerza bruta, a pesar de que es debilidad por 2, puede resistirlo. En la defensa tiene 130, por eso que le digo es un cañón de cristal, y 143 en el HP la estamina. No deja mucho que desear en la defensa, pero en el ataque... Diosito, en el ataque rico, sabroso, delicioso. Togekiss versus Sylveon. Ya lo hemos visto a Sylveon en el video anterior, te lo voy a estar dejando por acá arriba si gustas, deseas verlo con Trevenant. Es muy bueno, vale un escudo, tiene un gran aguante entre Togekiss y Sylveon. Yo prefiero quedarme con Sylveon, actualmente sí, porque el meta ha variado. Togekiss se desenvuelve muy bien en la Liga Master, pero en la 2500 tenemos nueva campeona, nuevo campeón, porque no está definido cómo es, solo de que brilla y brilla muy bien Sylveon. 2500 de SP es el máximo, y por si acaso puedes llevarlo al nivel 18 si estás interesado en la Super AU, porque va a regresar la Super en cualquier momento. Toda la temporada volvemos a tener esto, y si lo vas a llevar para el nivel 30 sería el mismo IV, así que no te preocupes si lo tienes oscuro. 1.15.15 sería lo ideal, es el rank 1. Lo que sí te puede costar son los polvitos estelares, ya que en el segundo ataque te va a costar 75.000. No lo tiene Legacy, ya que Legacy es lanzallamas. Si hasta el sol de hoy no se utiliza, otros ataques es el puño trueno y el trueno normal, pero yo prefiero el Voltio Cruel, por más de que lo nerfee la defensa. Ya, si tú le lanzas es más que todo para quitar el escudo. Vuelas escudos, oye, no sé en qué momento cambió el Poké, ni siquiera salió en la vista, pero dos Voltio Crueles van a ser fundamentales. Lo primero, que le quita el escudo, está muy bien. Si no le quita el escudo es súper eficaz y lo regresa para la Pokébola. No utiliza su segundo escudo nerfeado, lo va a dejar muy tocado. Un ciento de que lo puede resistir, 20% nerfeado más en la defensa, pero ese ataque, su Diosito, ese ataque viejo sabroso. Muy bueno. Uy, este Garra Dragón, bueno, no importa, puede ser el Tierra Viva. Ahí estaba el Tierra Viva. Primer escudo, el Tajo Umbrío lo va a dejar con un daño neutral. Igual va a estar resistiendo los básicos de los contraataques. De nuevo el Tierra Viva con el daño neutral. Ahí le sacan a Togekiss, menos mal, cambia demasiado rápido. Y acá se vuelven a ver las caras, pero con diferente rival en el caso de Togekiss. Y en el caso algunos dicen, pero ¿por qué no le llevan con beso de drenaje? Puede ser beso de drenaje, pero a la larga y a la corta, al final Brillo Mágico también hace su trabajo, y es muy bueno poder tenerlo con energía mucho más acumulable al lanzar a su siguiente Poké. Flygon regresa, fuerza lunar, es súper eficaz, utiliza el último escudo ya que es su último Pokémon, y lo único que tiene que hacer es lanzar el Tajo Umbrío, no puede hacer más, y esperar. Menos mal que le lance el Garra Dragón, no es muy efectivo porque a básicos con los encantos igual le hace mucho daño. A disparo lodos, un Tajo Umbrío es suficiente para ganar. Se queda un poco pegado, pero el rival decidió rendirse porque sabía de que tenía un Tajo Umbrío, así que no iba a poder hacer mucho. Electivire versus Octagon. Acá está muy bien, está muy fresco. El Voltio Cruel lo va a estar resistiendo, y por eso decide seguir farmeando para esperar ese Voltio Cruel. Al final va a cambiar de Pokémon, por eso yo no lo recomiendo de que puedas llevarlo de Elite. Siempre te voy a recomendar que puedas llevarlo de Switch, ni siquiera de Closer, porque si te quedas de Closer vas a estar lanzando el Voltio Cruel, porque sabes que el rival tiene un escudo, así que vas a estar pensando en lanzar el Voltio Cruel, el Voltio Cruel, el Voltio Cruel, y de safe va muchísimo mejor porque aparecen también Pokémones dragones. Le va a costar un escudo, no importa, pero el rival le puede costar los dos escudos, o bien dejarlo pasar y así ganar esto, porque a básicos le hace súper eficaz. También tiene el disparo lodo, es uno de los ataques básicos que tiene gran energía para ser un Pokémon muy spammer. Se arriesga con los dos escudos y acá queda al rango de farmeo. Lo único que tiene que hacer es dejarlo, no importa, porque detrás tiene a Sylveon, y Sylveon puede hacer grandes maravillas. Como Electivire a Impact Trueno llega a lanzar un Voltio Cruel demasiado rápido, decide asegurarse, no importa,
un puño hielo, lo puedo resolver después, pero gran error porque detrás tiene a Sylveon. Le cambian de nuevo a Electivire, pero Electivire en esta ocasión ya no tiene el Voltio Cruel y 2 Tajumbrío lo regresa para la Pokébola. Todo va a depender de su último Pokémon, que es lo que puede tener. Si es que tiene un Pokémon de tipo acero detrás, pues esto va a ser un poco complicado. Ahora si tiene algún Pokémon tipo veneno, también va a estar complicado porque regresaría Chesnaught. Nada que hacer, doble Pokémon de tipo lucha. Lo único que está esperando es poder bustearse un poquito para con los contraataques llegue a pegar mucho más antes de lanzar un tajo cruzado, pero no le salió la jugada, no es muy efectivo ya que tiene esa parte de lucha, se queda un poco pegado, pero Sylveon ya resolvió esto. Lo que le va a lanzar va a ser creo que doble Energibola, y como les comenté es un muy buen tanquecito. Sylveon es un escudo adicional de lo que ya tiene y cambia muy rápido. Espero ese cambiazo. Puño hielo sería lo mejor, puño dinámico no le va a hacer nada, por más de que sea un muy buen ataque. Hidrobomba ya sería otra cosita, no es muy efectivo y se lo farmea, y el psicocarga sería suficiente para que gane el combate. Ya tiene doble Energibola, para mí ya está muy farmeado, pero con ese rango de vida que aún le queda y encima teniendo un escudo más, puede ganar este combate. No llega al brillo mágico, pero el psicocarga ya está. Se terminó el combate. Este combate como lo hace, y el Electivire de Switch es un gran poke. Cómo está one-shoteando a todos los pokés y cómo hace para quitar el escudo muy rápido. Le hace súper eficaz y se termina este. En el siguiente tenemos a Oxtagon versus Empoleon. Empieza muy bien Elite, va a tener que cambiar de poke demasiado rápido. Lo hace por Gyarados y a básicos de Impact Truenos. ¡Ay, papá! A básicos. Este es todo básico, no necesita lanzar más. El puño hielo es suficiente, va a tener que utilizar el primer escudo, pero también esa defensa como carece. Mira, los dragualitos le hace mucho daño. Ya se están poniendo a la par, con la diferencia de que el Electivire está farmeando un poquitito más rápido antes de que le siga lanzando los Aquacolas. Sí, ese Aquacola, por más de que sea daños neutrales, puede ser toda la vida. Tiene que arriesgarse, tiene que salir con el puño hielo, utilizar los dos escudos y está a rango de farmeo. Lo dejó con la mínima, tiene 2 Voltio Cruel y tiene un puño hielo. Dime que llegas a doble Voltio Cruel. No ha lanzado el disparo lodo, así que puede lanzar otro Voltio Cruel. Mitad de vida para Swampert. Oh, no puede ser, estuvo la AG, ya con eso le lanzó un disparo lodo, pero mitad de vida para Swampert, papá. Esa mitad de vida no lo he visto que pueda hacer algún Pokémon de tipo eléctrico adicional que pueda hacer oscuro. Lo normal es que lo baje hasta el cuarto de vida, pero dejarlo hasta la mitad. Uf, qué buenísimo. Excelente Tajumbrío, está buscando el busteo, lanza antes que te lance el hidrocañón. Tiene que arriesgarse a ver si va a utilizar su último escudo, cosa que no lo creo, ya que Swampert puede llegar rápidamente con los hidrocañones a la vez que puede llegar con los terremotos, y aparte que el rival está un pelín con lag porque le ha robado uno u otro básico. Hidrocañón, daño neutral, lo resiste, lo baja básicos, ya tiene el Tajumbrío. A menos de que vaya a tener el onda tóxica, no veo la manera de cuál puede hacerle súper eficaz y dejarlo muy preocupado a Sylveon, porque básicos le va a ganar y termina rindiéndose al rival. Este video se va a tratar de los rivales se rinden. Electivire hace que los rivales se rindan, hace crear, pero vamos a tener un titulazo. Sígueme recomendando qué otro Pokémon deseas ver, qué otro equipo deseas ver en el canal, a ver qué tan bueno puede ser. Te voy a estar leyendo en los comentarios, y si has llegado hasta esta parte del video, te lo agradezco un montón, y dejar tu like ahí en el botoncito, ahí dejar tu like bien hermoso, yo voy a estar agradecido contigo. Psicocarga es súper eficaz porque es un Pokémon de tipo veneno, por más que tenga esa parte volador. ¡Ay, qué bonito! Se lo baja básicos, tiene que ganarlo. ¿Sabes acá lo que pasó? Que tiene que escudarlo, porque si no lo escuda va a perder el Switch. No lo escudó. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no lo escudaste? Hubieses ganado el Switch. Ahora te va a sacar al último Pokémon, ya no vas a estar emparejado. Por más de que tengas a Electivire, o bueno, puede depender, si es que quiere utilizar los dos escudos, vas a tener que utilizar doble Voltio Cruel para al menos poder hacer algo antes de que pueda llegar a un golpe a cuerpo. Y como está nerfeado, lo va a lanzar justo cuando estés nerfeado. Antes de que vayas a cambiar de Pokémon, es necesario que lo cambies ahorita. No le sale el cambio, va a llegar otro Voltio Cruel. Tiene que esperar antes de que Oxtagon vaya a lanzar su ataque con los contraataques. Antes de que vaya a lanzar este ataque, está esperando a lanzarlo. El rival ya los está contando abajo. ¡Ay, cuánto daño le hace a Snorlax! ¡Cuánto daño! No puede ser. Está muy OP, está muy bueno, pero bueno, tenía a Sylveon al final. Por eso era importantísimo de que hubiese ganado el save, y con eso ganaba el combate. No lo tiene con el lanzamugre, así que lo que está esperando el rival, o bueno, cuál era la estrategia, quitarle el último escudo, lo hace, pero al no tener el ataque correcto, pues no puede hacer nada, o quizás hubiese tenido el hiperrayo. Se termina el combate, no hay mucho que hacer, se lo baja a básicos, y Electivire tiene que lanzar
3. Voltio Cruel con ese rango de vida que le quedaba. Pues se terminó el último combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También puedes seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también. Y eso sería todo por mi parte. Que pases un excelente miércoles. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!